¿qué tal? Hola, ¿qué tal? El tema que vamos a trabajar hoy es el tema número 13 de nuestro libro. Se llama Jesucristo anuncia la buena nueva a los pobres. El subtítulo que tenemos de ellos es El reino de los cielos. Vamos a leer antes que nada, como siempre, el objetivo del tema. Dice: valorar la opción de Jesús por los marginados de su época, para suscitar en nosotros un acercamiento efectivo y solidario con las personas alejadas y necesitadas de nuestra comunidad. Bueno, pues el tema nos va a hablar de que Jesús se acerca a los pobres. Miren, vamos a ver la cita de Lucas 4:18. En esta cita, Jesús nos habla como bienaventurados los pobres, los ciegos y los oprimidos. Vamos a leerla. Lucas 4:18. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. En el día de reposo, entró en la sinagoga como era costumbre y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Miren, vamos a retomar. Antiguamente, todos los pueblos tenían diferentes dioses. Los dioses los basaban o los encontraban en la naturaleza, en la revelación, en lo que veían creado. Por ejemplo, decían, el sol es un dios, la luna es un dios, las estrellas tienen una divinidad, el agua, el fuego, el aire, a todo lo creado lo hacían sus dioses. E inclusive, por ejemplo, nuestros antepasados aquí en México sacrificaban personas para halagar a ese dios. A diferencia de las imágenes que tienen todas las personas de los dioses, a diferencia, Jesús nos viene a mostrar un Dios que no solamente es lo más grande, lo más importante, sino también se hace hombre para poder entender al hombre y para que nosotros tengamos un acercamiento cercano con él, un acercamiento perfecto. Miren, por ejemplo, hablemos de los romanos con sus dioses Zeus, o los griegos, o con los aztecas, o con los mayas. Todos esos dioses, más bien cada uno de esas culturas se va haciendo una historia, la va inventando, va haciendo leyendas, va inventando todo esto para poder conocer y transmitir a su Dios. En este caso, Dios Todopoderoso, Dios Padre, crea el mundo y nos explica cómo lo crea, el orden. Crea al hombre y nos explica que está hecho a su imagen y semejanza. Dios no tiene cuerpo, Dios no es como nosotros, no lo necesita. Dios es un espíritu y nosotros somos semejantes a Dios en el espíritu. Bueno, Dios lo crea e inclusive Dios mismo se hace hombre para darnos a conocer su enseñanza, para darnos a conocer, como hemos visto en temas anteriores, el reino de Dios. Y fíjense cómo nos dice en Lucas 4:18, el reino de Dios ha llegado para los pobres, los ciegos, los oprimidos. Estas personas en su momento y en este momento también, pues son los que estaban pues relegados por la sociedad. El pueblo judío era un pueblo primeramente religioso. Ellos entendían la religión a como lo habían interpretado, no como realmente Dios
quería que se enseñara. El pueblo judío relegaba a muchas personas. Por ejemplo, hay varios grupos de personas que eran relegados, como los pobres, los enfermos y los que no conocían la ley de Dios. Eran personas consideradas como pecadoras, con problemas ante Dios. O sea, ellos no se podían acercar a Dios. ¿Por qué? Porque si tenían alguna enfermedad, significaba tal vez que ellos Dios los había maldecido y por eso tenían alguna enfermedad. Vamos a ver. Dios viene precisamente a a elevar al hombre, sobre todo a los más débiles. Vemos en Mateo 5:3. En Mateo 5 vamos a encontrar las bienaventuranzas. En Mateo 5:3 nos habla que viene a ayudar a los pequeños, ha querido revelar lo que ha ocultado a los sabios. A los más discriminados los ha querido elevar. Vamos a leer, les decía, Mateo 5:3. Les decía, son las bienaventuranzas, y dice: dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece. Fíjense, decíamos ahorita que el pueblo de Israel, el pueblo judío, a quienes no conocían la ley, los discriminaba, los hacía pues menos, los hacía sentir mal, los hacían a un lado. Y Dios y Jesús viene precisamente por ese grupo de personas. Y Dios ha querido darle a conocer a los más pequeños, les ha querido dar o revelar lo que les ha ocultado a los sabios. Esto no significa que los que conocen mucho de ciencia o que los que tienen mucho dinero no tengan participación en el reino de Dios, de ninguna manera. Jesús no discrimina a nadie hace a un lado, a nadie excluye. Jesús no excluye a nadie. Lo que sucede es que los que son sabios, pues ya tienen sus honores aquí en la tierra. Los que tienen económicamente poder, pues ya tienen lo que han estado buscando. Y miren, no es que Jesús excluya a nadie. Nosotros mismos con nuestras actitudes vamos haciendo también a un lado a Jesús. Pero bueno, Jesús cuando viene a la tierra comparte su vida con los más necesitados. Fíjense, primero que nada, nace en un pesebre, nace con con la pobreza más extrema que nos podamos imaginar. Crece entre los pobres, trabaja para poder comer, se hace totalmente, vive como hombre, es hombre, pero vive lo que nosotros vivimos para podernos comprender y que también nosotros queramos tener una amistad y Él conoció el hambre, pues Él entiende cuando yo tengo hambre. Él conoció el dolor, la tristeza, y también me entiende cuando yo tengo esa tristeza. Como les decía, Jesús viene por los marginados de su tiempo. ¿Quiénes eran los marginados? Hablemos primero de los enfermos, por ejemplo. Los enfermos podemos decir los que, por ejemplo, los que tenían lepra. Los leprosos eran considerados como un grupo o personas que habían, algo Dios tenía contra ellos, que los había maldecido. Entonces se consideraban personas malditas y los excluían a tal grado de sacarlos de las aldeas. Ellos vivían aparte. Los de una religión diferente, como decíamos, el pueblo de Israel, sobre todo, es un pueblo que está constituido, o sus bases fundamentales, o vamos a decirlo, su forma de vida, todo lo va rigiendo la religión. Todo, que si no mates, no robes, todas sus leyes se rigen con la religión. Entonces,
Los que profesaban una religión diferente, pues eran excluidos porque no creían lo mismo que ellos, entonces ya los veían o ya los discriminaban por ser diferentes. Discriminaban o marginaban a los hijos no legítimos, nuevamente los consideraban menos que ellos. A los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos son las personas que, ahora sí como lo estamos diciendo, ¿verdad? Recaudan el impuesto romano, pero en la Biblia los vamos a encontrar como los publicanos. Son recaudadores de impuestos. Por ejemplo, nosotros hemos visto cuando vamos a misa la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo pues es una persona religiosa y él hace su oración ante el Señor y le dice: Señor, yo te doy gracias porque no soy como los demás. Yo soy perfecto. ¿Por qué? Porque cumplo la ley. Y el publicano se queda a cierta distancia y hace su oración diciendo: Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador. Fíjense, la misma parábola que nos enseña Jesús dice que el que sale perdonado del templo no es el fariseo. A pesar de que él dice no tener pecado, ese no sale perdonado. El que sale perdonado es el publicano, porque tuvo la humildad de pedir perdón. Y es el que sale perdonado. Otros marginados son las prostitutas, pues se les considera que tienen un trabajo pues no aceptado por la sociedad, ¿verdad? Las mujeres también son discriminadas, ahorita hablamos un poco más de ellas. Los niños, los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los que no nacieron dentro de su comunidad, o sea, no son judíos. Los que pertenecen a otros pueblos son paganos, ya que ellos, pues obviamente como no son del pueblo judío, profesan una religión diferente. Entonces, como dicen, no, los paganos son idólatras, pues seguro, porque todos los otros pueblos vecinos pues tenían a la naturaleza como dioses y obviamente pues tenían sus ídolos. Y como les decía al principio, a los ignorantes en la religión. Bueno, para que no nos cueste tanto trabajo el subir el video, lo vamos a hacer en 2 partes y hasta aquí cortamos la primera parte.